Creo que sería un paso importante para la mejoría. Ayudaría a nuestra salud, que es muy difícil. Pero, en esencia, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámese tecnología, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. O un anticancerígeno que pueda salvar una vida, o que pueda aliviar el sufrimiento de lo que esté en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares. No solo a 90 millas de nuestras costas, sino una pulgada de nuestras costas en el territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. El poderoso imperio no solo está cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y no solo está cerca de nosotros con sus ideas, y su concepción y su filosofía, sino está incluso dentro de nosotros. El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba, pero sí quiere exportar ideas, y las peores ideas. No exporta alimentos, no exporta medicina, no exporta tecnología, no exporta maquinaria,
Pero nosotros no solo hemos tenido que soportar en estos años de revolución el bloqueo, nosotros hemos tenido que soportar la hostilidad incesante en el terreno político. Desde los intentos de liquidación de los dirigentes de la revolución, y pasando por toda forma de subversión, desestabilización, hasta el sabotaje directo y perenne de nuestra economía, hemos sido víctimas de sabotaje de todo tipo. No voy a hablar ya solo de ataques piratas, invasiones mercenarias, guerras sucias en las montañas, en los llanos, intentos continuados de desestabilización en todos los terrenos, sino que hemos sido objeto de sabotaje directo, con explosivos, con elementos incendiarios. Nuestro país ha sido incluso víctima de guerras químicas, con la introducción de elementos tóxicos, de guerras biológicas, con la introducción de enfermedades en las plantas, en los animales y en los seres humanos. No hay arma, no hay recurso que no se haya empleado contra nuestro país y contra nuestra revolución por parte de las autoridades y del gobierno de Estados Unidos. La guerra contra la revolución cubana ha sido total. Y yo me pregunto si algún otro país del mundo habría podido resistir un golpe semejante. Y me pregunto cuántos días lo habría podido resistir. Si una semana, si 15 días, si un mes. ¿Cómo habríamos podido si no hubiera sido con el apoyo del pueblo? Con el apoyo del pueblo a la revolución. ¿Cómo habríamos podido resistir realmente? Sin nuestro sistema político, sin nuestro sistema democrático, sin la participación directa del pueblo en todas las cuestiones fundamentales, que es la verdadera democracia. Aunque es una medida rechazada por la inmensa mayoría de las naciones del mundo, Estados Unidos persiste en el bloqueo contra Cuba y en la madeja de normativas ejecutivas que sustentan esa política. No obstante, existen prerrogativas que el presidente de ese país podría emplear para modificar, si quisiera, su aplicación, aun cuando solo el Congreso de Estados Unidos sea el órgano facultado para revocar las legislaciones que sostienen esta política coercitiva y decretar su fin. En virtud de sus amplias facultades, el presidente de Estados Unidos puede anunciar modificaciones sustantivas a las disposiciones del bloqueo mediante cambios regulatorios de los departamentos del Tesoro y del Comercio. Si quisiera, claro está, pudiera revertir la política de persecución financiera contra Cuba y posibilitar a entidades cubanas, incluyendo bancos o empresas, abrir cuentas corresponsales en bancos de Estados Unidos. Está a su alcance la posibilidad de autorizar las exportaciones a la isla de productos estadounidenses para ramas clave de la economía, como la minería, el turismo o la biotecnología, así como la importación en Estados Unidos de cualquier mercancía fabricada o derivada de productos cultivados, producidos o manufacturados en Cuba por empresas estatales.
Si comprendiera de verdad el impacto que tendría en el pueblo, permitiría la exportación de insumos y equipos médicos que pueden utilizarse en la elaboración de productos biotecnológicos cubanos, además de flexibilizar la política de otorgamiento de licencias para inversiones de compañías estadounidenses. Positivo sería, además, que modificara el límite de 10% de componentes estadounidenses en los bienes que Cuba puede importar de cualquier país del mundo. Es perfectamente demostrable que, si quisiera, si existiera la voluntad, el presidente de Estados Unidos podría aliviar el daño que provoca el bloqueo al pueblo cubano. En sus manos está. Serviría asimismo para ayudar a superar el mayor obstáculo para las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con Estados Unidos y con el resto del mundo. México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países. En este mismo tenor, mi país, México, considera que la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos ha traído consecuencias negativas incalculables para el desarrollo económico y social de Cuba. La restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales, el entorpecimiento para la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas. Llamamos por ello al gobierno de Estados Unidos a poner fin al embargo sin mayores dilaciones y a privilegiar el diálogo para resolver sus diferencias con Cuba. La comunidad internacional le debe al pueblo cubano la oportunidad de prosperar en un ambiente de paz y cooperación. Es hora de abrir un nuevo capítulo y permitir que Cuba participe plenamente en la comunidad global sin las restricciones que impone este bloqueo injusto e inhumano. En un contexto internacional complejo, Cuba continúa siendo objeto de un injustificado bloqueo económico, comercial y financiero que ha obstaculizado durante décadas su proyecto nacional hacia el desarrollo sostenible. La enfermedad por coronavirus, COVID-19, quedó evidenciado el carácter inhumano de esta política que daña a todo el pueblo cubano. Las restricciones asociadas al bloqueo dificultaron a las autoridades de salud pública la adquisición de insumos y equipamientos médicos imprescindibles, incluyendo aquellos para la industrialización de las vacunas cubanas contra el COVID-19. En ese sentido, subrayamos la urgente necesidad de revertir esta medida para aliviar las carencias que viven las cubanas y los cubanos. Pese a las complejidades que ha experimentado Cuba durante años, agradecemos su valioso y decidido apoyo a los países centroamericanos ante cada situación de desastre o vicisitudes enfrentadas. De Cuba solo conocemos solidaridad, calidez y humanismo. Trabajar por la paz y cooperar para encontrar soluciones a nuestros retos comunes son propósitos que guían los trabajos de esta organización. Poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba es la única vía
para crear un presente y futuro inclusivo para todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. Argentina se opone firmemente a la utilización de medidas unilaterales de coerción y a la adopción de prácticas comerciales discriminatorias. Mi país tradicionalmente ha rechazado la política de bloqueo contra Cuba llevada adelante por los Estados Unidos de América, una práctica de más de medio siglo que, además de ser moralmente injustificable, es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional y el espíritu del multilateralismo. El bloqueo contra Cuba debe cesar. Es el sistema de sanciones unilaterales más prolongados que se ha aplicado contra país alguno. Desde 1992, esta Asamblea General se ha pronunciado anualmente y por abrumadora mayoría a favor del respeto del derecho internacional, el cumplimiento de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho del pueblo cubano a escoger por sí mismo su propio destino. Argentina votará a favor de la resolución, demostrando una vez más su firme oposición al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, así como a la utilización de medidas unilaterales de coerción, la aplicación extraterritorial de leyes comerciales nacionales y la adopción de prácticas comerciales discriminatorias. Esperamos no tener que adoptar más resoluciones de esta naturaleza en el futuro y de esta manera poner fin de una vez por todas a este injusto bloqueo contra Cuba. Durante más de 30 años consecutivos, la Asamblea General viene aprobando por abrumadora mayoría las resoluciones en las que se pide poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América. Chile desea confirmar su convicción que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales es contraria al derecho internacional. Chile no está de acuerdo con la imposición de sanciones unilaterales de ningún tipo. De esta forma, reafirmamos la necesidad de poner fin del bloqueo a Cuba y la aplicación de medidas extraterritoriales asociadas a esta política, así como la exclusión de Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo que exacerba los impactos del bloqueo. Es que el pueblo cubano aún puede sobrevivir gracias a su dignidad, perseverancia y esperanza. El embargo económico es un anacronismo proveniente de una época ya pasada y debe terminarse. Chile hará efectivo su voto a favor del proyecto de resolución presentado, manifestando nuevamente su convicción y compromiso con el pueblo cubano. Abro comillas, la exclusión de Cuba de las instituciones financieras internacionales puede ser el obstáculo más importante para lograr el desarrollo del país y alcanzar las metas de la Agenda 2030. Cierre de comillas. CARICOM deplora profundamente la imposición continuada del embargo. Reiteramos nuestra inquietud por el profundo impacto negativo que siguen teniendo las medidas en el desarrollo socioeconómico de Cuba y en las formas de subsistencia y el bienestar del pueblo cubano. Este embargo también representa un obstáculo para la cooperación regional que CARICOM mantiene con Cuba. Nosotros estaremos con el pueblo cubano como hace años, decenios. Por ello siempre hemos votado a favor de esta resolución y siempre esperamos que cada voto
sea el último. Que algún día nos enteremos del levantamiento del embargo. No es un patrocinador del terrorismo. Esta inclusión en la lista complica aún más la situación de Cuba. Esta iniciativa va en contra del pueblo y gobierno de Cuba. Pedimos a los Estados Unidos que quite de esta lista a Cuba y que levante el embargo económico, comercial y financiero. Y en la Asamblea General se insta a que se evite la aplicación de leyes que son contrarias a los propósitos y principios del derecho internacional y que también son contrarias a los principios que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Pues bien, a pesar del llamado a respetar la soberanía de los Estados, la no injerencia, la no intervención y la libertad de comercio y navegación internacional, Cuba sigue siendo objeto de un bloqueo ilegítimo e inmoral que bloquea su derecho inalienable al desarrollo. Señor presidente, la República Islámica de Irán se opone categóricamente a la aplicación de cualquier medida coercitiva unilateral contra un Estado miembro soberano de Naciones Unidas y quisiéramos reiterar nuestra postura de que la imposición de este tipo de medidas va en contra de las metas y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Reitero la postura de apoyo al pueblo y gobierno de Cuba. Las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo que afecta de forma negativa y directa a sectores vitales de la economía son medidas que tienen consecuencias muy profundas para la vida social y económica del pueblo cubano, que tiene dificultades para acceder a alimentación, medicamentos, educación, tecnologías punteras. En ese sentido, Egipto reitera la importancia de respetar y defender los principios de la Carta de Naciones Unidas y también del derecho internacional. Instamos a que se respeten también las muchas resoluciones de la Asamblea General en este sentido. Reiteramos que el mantenimiento de este bloqueo no va a desalentar a la comunidad internacional, que seguirá instando al levantamiento de estas medidas. Mi delegación reitera su firme oposición al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos en contra de Cuba, así como a la aplicación extraterritorial de leyes comerciales nacionales discriminatorias. Brasil no está de acuerdo con la imposición de sanciones unilaterales de ningún tipo. Las únicas sanciones legítimas son las adoptadas por el Consejo de Seguridad en el contexto del ejercicio de sus competencias en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en conformidad con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Los pueblos del mundo hemos sido testigos que 60 años no han sido suficientes para castigar a un pueblo solidario. Es más, se observa un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Solo basta imaginar cuántas vidas se hubieran salvado si Cuba hubiera tenido la libertad y la facilidad de compartir con el resto del mundo las vacunas que fueron desarrolladas con éxito en laboratorios cubanos. Señor presidente, múltiples informes de organismos especializados, incluido el informe del secretario general, demuestran que el bloqueo ha sido la mayor dificultad para el logro de los ODS para Cuba. Y adicionalmente, se confirma el consenso internacional para que se ponga fin a este bloqueo económico, comercial y financiero impuesto ilegítima e ilegalmente contra Cuba. Bloqueamos, por favor, la máquina.
Los resultados de la votación son los siguientes. Votos a favor, 187. Votos en contra, 2. Abstenciones, 1. El proyecto de resolución A/78/L5 queda aprobado. Alienta a contar con el respaldo creciente de personas de buena voluntad que en todo el mundo reclaman que se ponga fin al bloqueo. A pesar de la hostilidad del gobierno, continuaremos tendiendo puentes con el pueblo estadounidense, como hacemos con todos los pueblos del mundo. Fortaleceremos cada vez más los vínculos con los cubanos residentes en el exterior y en breve acogeremos la cuarta conferencia que contribuirá a profundizar el diálogo entre el gobierno cubano y nuestros contactos. Pero Cuba continuará renovándose en la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. El bloqueo viola el derecho a la vida, a la salud, a la educación y al bienestar de todas las cubanas y cubanos. Lo sienten nuestras familias a través del desabastecimiento en las tiendas, las largas colas, los precios excesivos o los salarios devaluados. El gobierno hace grandes esfuerzos para garantizar la canasta alimenticia familiar normada, que no alcanza para satisfacer todas las necesidades, pero atiende las indispensables de todas las familias, sin excepción, bajo precios extraordinariamente subsidiados. Para el presente año, requiere para ello más de 1.600 millones de dólares. Solo con un tercio del monto de las afectaciones ocasionadas por el bloqueo entre marzo de 2022 y febrero de 2023 se habrían podido cubrir holgadamente esos gastos. Durante más de 6 décadas, Cuba ha resistido un despiadado bloqueo económico, comercial y financiero. Más del 80% de nuestra población actual solo ha conocido una Cuba bloqueada. El gobierno de los Estados Unidos no ha cesado en sus propósitos de privar a nuestro país de los ingresos financieros indispensables, deprimir el nivel de vida de la población, imponer una escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos y provocar el colapso económico. Con saña y precisión quirúrgica se ataca a los sectores más sensibles de la economía y se busca deliberadamente infligir el mayor daño posible a las familias cubanas. El bloqueo es un acto de guerra económica en tiempos de paz, dirigido a anular la capacidad del gobierno para atender las necesidades de la población, crear una situación de ingobernabilidad y destruir el orden constitucional. Miente el gobierno de los Estados Unidos al afirmar que el bloqueo no impide el acceso a medicamentos ni equipos médicos. En los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19, cuando se había producido el pico de casos y nuestras salas de terapia intensiva
estaban sobrepasadas en sus capacidades, a Cuba se le impidió importar ventiladores pulmonares bajo el pretexto de que las compañías europeas suministradoras son subsidiarias de empresas estadounidenses, lo que es sin dudas un acto cruel e inhumano y también una grosera violación de las normas de comercio y del derecho internacional. Cuba tuvo que desarrollar su producción nacional de ventiladores pulmonares con prototipos propios. La extrema crueldad del bloqueo quedó demostrada de forma brutal cuando se produjo la avería de nuestra principal planta productora de oxígeno medicinal en el pico de casos de COVID en nuestro país. Ante el intento de 2 compañías estadounidenses de suministrar oxígeno medicinal a Cuba, quedó demostrada la exigencia de una licencia específica del gobierno norteamericano, aún en tiempos de pandemia.